por ahí hay un algoritmo que trabaja con dos elementos, pero generalmente no es muy eficiente. De ahí porque siempre lo preferible es, uno, ordenar ordenar el array, ordenar la lista, generalmente se trabaja con listas, y una vez ordenada la lista, ahora sí venga y hacemos toda la búsqueda que nosotros necesitemos. En esta primera instancia, nosotros, como vamos a hacer una búsqueda sobre una lista normalita, pues vamos a darnos cuenta que van a tener algún tipo de falencias y esas mismas falencias hacen que se incremente el tiempo. Ya cuando ustedes empiezan a ver toda la parte de bases de datos, las bases de datos empiezan a trabajar otras formas de trabajo frente a la parte de búsqueda. ¿Por qué? Porque como ellas sí tienen que ordenar y organizar información, entonces ellas empiezan a trabajar, por ejemplo, con árboles binarios. ¿Listo? Árboles binarios. Y esos árboles binarios ya empiezan a tener una lógica diferente para poder tanto hacer este ordenamiento de información como para hacer esa búsqueda. Pero ya eso lo recorrerá en su debido momento. Por el momento van a ser listas donde vamos a buscar algo. Y al buscar, vuelvo y repito, solamente vamos a buscar un elemento dentro de ese conjunto. Ahora bien, ojo con esto. Como nosotros sabemos, en algún momento tenemos que empezar a comparar lo que nos solicita el usuario frente a lo que existe dentro del conjunto. En ese orden de ideas, por obvias razones, vamos a tener una relación de igualdad entre qué. Tengo mi lista, la voy a representar de esta manera, teniendo en cuenta que pueden ser letras, por ejemplo, entonces yo puedo decir que esté ordenada A, F, H, S, U y W. Supongamos que esta es nuestra lista. ¿Está ordenada? Sí, señores, está ordenada. Si el usuario nos pide hallar S, por ejemplo, entonces él lo que tendría que hacer en primera instancia es empezar a buscar esta S dentro de esta lista y por ende tendría que en algún momento decir que, oiga, este carácter es igual a esta posición. Entonces aquí tenemos que hay una relación de igualdad. De ahí porque es importante tener en cuenta esto que yo les voy a colocar acá. Esas tres consideraciones. Uno, si ustedes van a trabajar con números, tengan en cuenta que al definir un valor igual, tiene que ser el valor completo igual, completo. ¿Por qué se plantea esto? Porque a veces ustedes empiezan a plantear igualdad de decimales y ustedes dicen, ah, no, lo que pasa es que un decimal es igual a 2.0. Eso sería un decimal o un flotante. Pero si ustedes muchas veces lo empiezan a trabajar con 20 nomás, pueden tener errores, dependiendo del compilador. Entonces hay que tener un poco de cuidado, que a pesar de que esto para nosotros es lo mismo que esto, hay que llevarlo al tipo de dato correspondiente. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esto. Cuando nosotros empezamos a trabajar con letras, es otro tipo de complicación. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con ellas, nosotros podemos definir que tenemos unas letras mayúsculas y otras letras que son minúsculas. Si tenemos esta lógica de tener estas dos posibilidades de letras, pues obviamente al empezar a hacer un concepto de igualdad, esa igualdad tendría que de alguna manera empezar a validar o los dos casos o en su defecto hacer que el usuario escriba como pueda, pero al final ustedes o le hacen un upper o le hacen un lower. ¿Esto a qué me conlleva? A que me coloque o todo minúsculas o todo mayúsculas. ¿Sí es claro? Entonces, mucho cuidado con esto porque vuelvo y le repito, a veces te empezamos a tener un poquito de problemas. Ahora bien, también hay posibilidad de empezar a trabajar con otro tipo de lógicas y es, por ejemplo, cuando utilizamos algún tipo de objeto o diccionario. Entonces, lo que yo suelo hacer cuando empiezo a trabajar con esto es que tengo que definir de forma precisa qué es lo que voy a igualar.
¿Para qué? Para que si yo le digo, iguáleme el modelo 1980, modelo Z de 1998, perfecto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque de esa forma yo busco de forma precisa los dos datos sobre el objeto que estamos intentando buscar. Lo mismo, por ejemplo, si trabajásemos con una placa o una patente en especial. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, y ya teniendo esas consideraciones que tenemos acá, más o menos claras, entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir dos métodos sobre los cuales vamos a trabajar la búsqueda cuando es un proceso iterativo. La primera es una búsqueda de métodos a nivel... Oh, algo le pasó al PowerPoint. Denme un segundo, por favor. Entonces vamos a trabajar con dos métodos. Un método que se llama método secuencial y otro que es lo que se denomina como método binario. ¿Listo? Entonces, cuando estamos empezando a trabajar con el método secuencial, como su nombre lo indica, es un método que lo que busca es, a partir del ordenamiento de un vector ordenado, busca empezar a comparar, a generar ese proceso, esa relación de igualdad entre el primero hasta que llegue al último. Por obvias razones, el problema que se tiene cuando se trabaja de esa manera es que si yo tengo mi, mi vector y ese vector, por más que esté organizado, entonces yo le puedo decir 0, 17, 23, 42, 81, 90, 93. Este siendo un vector organizado, si yo le digo, oiga, búsqueme el número 88, por decir algo, para mandarlo a buscar algo que no está, entonces él, ¿qué es lo que haría? Él viene y pregunta, ¿este es el 88? Si sí, pare y tráigame la posición. Siempre me trae generalmente la posición donde está la variable que yo estoy buscando. Si no, él va a continuar y le dice 17 es 88, sí o no. Como es no, entonces sigue. 23 es 88, no. 42 es 88, no. 81 es 88, no. 93 es 88, no. Como terminó, entonces automáticamente él se sale. ¿Listo? Entonces miren que a pesar de que yo lo tenga organizado, ¿él qué es lo que hace? Él siempre se va al inicio de mi lista. Cuando yo estoy haciendo esto, obviamente el computador lo hace súper rapidísimo, pero el hecho de que lo haga súper rapidísimo no quiere decir que no se pierda tiempo en trabajar con dicho vector bajo la perspectiva de que él tiene que hacer todas las comparaciones habidas y por haber dentro de este vector. Entonces, obviamente, esta búsqueda secuencial es una búsqueda, uno, lenta, dos, tiene que recorrer todo el vector para poder saber si funciona o no funciona, entonces de recorrido completo, ¿listo? Y por ende, entonces, bajo estas perspectivas y esas dos características, la hacen un método que generalmente no es, ¿cómo se podría decir? No les gusta a la gente, no sirve mucho.
Entonces empezaron a buscar otro tipo de cosas. Tratando de repasar un poco, entonces vamos a empezar a definir cómo sería el algoritmo para eh, este método de búsqueda secuencial. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Así ya me cargo mis diapositivas. Entonces, vamos a hacer nuestro algoritmo secuencial. A ver, vamos a ver si esta cosa responde. Que está molestando mucho el computador. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra búsqueda secuencial. ¿Cómo sería? Entonces, si nosotros tenemos por acá nuestro vector, entonces tranquilamente podemos empezar a plantear de que este algoritmo secuencial va a tener una cantidad n de datos. Una cantidad n de datos. Esa cantidad n de datos, pongamos, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso, como son 7, sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que n va a ser igual a 6. Listo. Entonces voy a intentar plantear acá nuestro algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer, y ojo por favor, mis estimados estudiantes, porque estoy viendo que están fallando en la elaboración de los diagramas de flujo frente a los ciclos. Miren cómo yo lo estoy planteando, siempre se plantea de la misma manera. Entonces hay que tener un poco de cuidado en la forma en que se desarrolla. Entonces empecemos. Vamos a decirle que vamos a colocarlo con negrito y le vamos a decir inicio. Vamos a hacerlo como si fuese algo normalito, suponiendo que este es mi vector, entonces vamos a decirle que ya tengamos una lista. Ya está lista, entonces supongamos que sea esa que está allí. Listo. Ahora sí vamos a recorrer esta lista, entonces le voy a decir y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene que ir recorriendo desde la primera posición. En el entendido, perdón, y miren que aquí me faltó algo, porque resulta que esto, lo primero que tengo que decir es decirle en, en buscar, le vamos a colocar digite un número a buscar. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos bus, va a ser el número a buscar. Entonces, en este caso, bus, digamos que sea 5. No importa. Listo, ya teniendo eso, entonces ahora sí empecemos a hacer nuestro ciclo. Y va a ser igual a 0. Ahora sí, vamos a decirle que mientras y sea menor que quién, que n va a ser nuestra cantidad de números que están acá dentro o de posiciones que están dentro de nuestro vector. Entonces, si es sí, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, lo que va a hacer es, entra y va a capturar algo que está aquí. Va a preguntar primero que todo que si este bus va a ser igual a esta posición. Le vamos a decir, bus es igual a lista sub i. Entonces, él ya, cuando tiene montado esto, entonces él ya puede decir sí o no. Si sí, si esta lista ya está, llegó aquí 5, es 5, es 5, es 5, es 5. Si en algún momento dice es 5, o sea que sí es 5, pues, ¿qué tiene que hacer? Va a guardar en una variable que se llame, no sé, posición.
posición va a ser igual a i. ¿Listo? Esa va a ser la posición. Y listo. Si no, él va a continuar haciendo todo. A él no le interesa. Entonces, miren, aquí estoy uniendo las dos paticas del if. Este va a ser nuestro if. Entonces aquí yo la uno, mírenla. Y cuando la uno, entonces ahora sí le voy a decir que haga un i más más. Y como esto es propio del while, entonces él ya sale de acá y listo. Y cuando esté por acá yo le diga no, cuando ya termine de hacer o de buscar esto, entonces aquí vamos a decirle que el número está en la posición, el número está en la posición, lo que me devolvió acá. ¿Listo? Entonces ahí Profe, está. el compañero Daniel pregunta, ¿es necesario que esa búsqueda secuencial, ¿cómo es? ¿Es necesario que en esa búsqueda secuencial la lista deba estar ordenada? Claro que sí, claro. Esa es la primera consideración que se tiene cuando nosotros estamos trabajando con la búsqueda. Tiene que estar, la lista tiene que estar ordenada. La lista ordenada. ¿Se acuerdan cuando arranqué con ordenamiento que yo les dije que que la gente quería hacer es, yo tengo mi lista y dentro de mi lista necesitábamos buscar? Entonces ellos se dieron cuenta que cuando yo necesito trabajar con la búsqueda, lo primero que tengo que hacer es organizar, porque en la medida que yo organizo la lista, la probabilidad de encontrar rápido las cosas es altísima. Y aquí viene la primer mejora. ¿Cuál es la primer mejora? Y es que, ¿qué pasa si yo lo encontré aquí? ¿Mm? Pues que ya, si yo lo encontré aquí, pues ya está una vez, ¿cierto? Entonces, devuélvale esa posición. Bajo esa perspectiva, pues, ¿qué tendría que hacer? Romper el ciclo. ¿Para qué? Para que no siga para acá. ¿Sí es claro? Entonces, como ya yendo a explicarle un poco más acá al caballero que me dice, no, pues si va a recorrer todo, pues ¿para qué la organiza? Efectivamente. Pero resulta que lo que se dieron cuenta es esto, de que si yo empiezo a organizar, yo puedo aquí romper el ciclo. ¿Qué pasa si yo no la tengo organizada? Y estoy buscando el 3. ¿Que él qué es lo que va a hacer? Supongamos que esté así. 7, 3, no, perdón, 2. 2. Estamos buscando el 3, ¿no? Vamos a buscar el 3 acá. El 2, el 4, el 6, el 5, el 1. Y aquí le quedó el 3. Si no está organizada, mire que él sí tiene que recorrer todo hasta el final para poder decir si existe. Mientras que si está organizada, ¿qué pasa? En la tercera iteración ya debería salirse. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí respondí la pregunta o no? Profe, Señora. o sea, no es que no se pueda en desorden, sino que se va a demorar más, pero sí se Claro. puede. Sí, 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 claro, obviamente. ¿Por qué? Porque des en cuenta de esto. Lo que yo les digo, en el peor de los casos, yo puedo tener lo que yo estoy buscando, lo puedo tener al final. Entonces uno no sabe. Y después ya, cuando veamos el segundo método, miren, el segundo método es el método de búsqueda binaria. Mírenlo. Este método de búsqueda binaria lo conlleva a uno a que hay una necesidad estricta de empezar a trabajar con un vector que esté necesariamente organizado. Porque ya se van a dar cuenta que la búsqueda binaria lo que hace es hacer esto. Coge, tengo aquí estas cosas y él lo que hace es partir por aquí
Y empieza a partir y a partir y a partir cada cosita de estas, empieza a partirlas en dos para poder empezar a organizarlas. Entonces ya buscar sobre ellas. Y él ya empieza a decir. Entonces él ya no se, entonces él empieza a decir, oiga, como está organizado, le dice, oiga, quiero buscar el 5, por ejemplo, 1, 3, 7, 9, 11, 21. Entonces, en la búsqueda binaria lo que le dice es, vamos a buscar el 12, a ver si existe. Entonces él viene y dice, ah, ¿cuál es la longitud de este vector? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6. 6 dividido en 3, 3. Entonces vamos a buscar en la posición 2. Viene acá y pregunta, dice, ¿7 es menor que 12? ¿Sí o no? Entonces él ya dice, ah, no, yo ya descarto todos estos de acá y me voy para acá arriba. Y viene y vuelve a preguntar. Entonces coge y dice, ahora sí, este vector de aquí para acá, ¿cuántos tiene? 3. Entonces tomemos 1. Entonces él ya viene y pregunta por el 9. Ah, ¿es mayor o menor que 12? Entonces él descarta esto, de aquí para abajo descarta. Entonces des en cuenta que ahí sí ya es necesariamente estricto que tengamos binario. Pero sin embargo, pues vuelvo y repito, para esta búsqueda secuencial, lo peor que nos puede conllevar es a que recorramos todo el vector. Por eso acá dice, mire, que yo recorro uno por uno los elementos, compara según sea el criterio, y adicional a eso, es lo que devuelve, es el valor de la posición, en qué posición está. Bueno, entonces miren cómo él, acá yo coloqué un algoritmo de cómo él podía empezar a trabajar esta de forma secuencial, miren, ahí está. Entonces él lo que hace es, teniendo una lista y un valor a buscar, él lo que hace es, viene, hace un ciclo y si él existe, automáticamente retorna esa posición. Si no, retorna -1, que no existe. ¿Listo? Así es la forma de trabajar de esta parte. Entonces, devolvámonos nuevamente, que es lo mismo que estamos planteando acá. Que cuando él llega acá, automáticamente POS viene y coloca una posición. En ese caso, esta posición puede ser desde 0 hasta la longitud de la lista. Y si no, él automáticamente devolvería la posición correspondiente. Entonces vamos a hacerlo. ¿Quieren que lo hagamos directo o como función? ¿Cuál es más utilizado, profe, normalmente? Función. ¿Por qué? Porque usted monta su función y de ahí en adelante ya arma todas sus cosas. Entonces, y usted puede pegar la funcioncita donde usted quiera. ¿Listo? Me parece que por ese lado mejor, ¿no? Bueno, hagámoslo por funcioncitas. Aquí está la búsqueda binaria, por ahí me encontré un archivito con eso, entonces ahí se las voy a colocar. Bueno, entonces vamos a definir nuestra función. ¿Listo? Entonces, supongamos, acá vamos a trabajar, no, vamos a definir la función que se llame búsqueda secuencial. Deberían programar ya ustedes. Search sequential. ¿Listo? Generalmente, ahorita como está mucho, ustedes pueden trabajar con contratos tipo freelance en el exterior. Hay sitios web donde ustedes pueden entrar y ahí hay cosas. Entonces usted, una empresa en, no sé, en Francia, dice, oiga, necesito un programador en Python que haga tal cosa, tal programita. Y esta es el requerimiento. Entonces, usted ahí les dan los datos de la empresa, ustedes los contactan, les dice listo, entonces empieza a trabajar y ahí pactan la forma del desarrollo y cuando generalmente uno les dice listo, denme tanta plata para comenzar y, y en 15 días se los tengo. Entonces ellos van a decir, ah, no, pero es que no necesito en 15 días. 8 días, listo, entonces 8 días más plata. Y ustedes empiezan a negociar y de esa manera empiezan a hacer contraticos para desarrollo a nivel mundial. ¿Listo? Y generalmente van a tener que
que desarrollar, obviamente, toda la parte documental, pero también tienen que desarrollar en inglés, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Por eso es que Mintic busca que ustedes se empiecen a desenvolver en este tipo de lenguajes porque hay ese tipo de oportunidades de negocio. Bueno, entonces acá vamos a decir que él me va a trabajar con una lista y que me envíe la búsqueda, el search, con eso. Y 2 puntos. Entonces, los parámetros que tiene mi función van a ser la forma de programar mía, list y search. Pero list es una palabra reservada, entonces list data vamos a colocarle. Y search data. Bueno, ya tenemos eso entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer bajo esa perspectiva según lo que estábamos planteando acá en nuestro diagrama de flujo? Entonces ya tenemos nuestra lista definida, ya nos la nos están mandando esto, entonces ya no lo necesitamos trabajar acá. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra posición. Empecemos a trabajar con esa posición y vamos a decirle que, o no, dejémoslo así. Les voy a enseñar otro truquito. Entonces vamos a hacer nuestro for directo. ¿Listo? Porque como es una lista, entonces vamos a hacer un for directico. Entonces le voy a decir for i in range. ¿Hasta dónde? Hasta length de qué? De list data, ¿cierto? Minúscula list data. ¿Sí vieron lo que hice hasta allí? Lo único que estoy diciéndole es, para un i, en el rango desde qué? Desde 0 a dónde? Hasta el tamaño de los datos, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, hasta allí lo que hice fue montar este for que está acá, mírenlo. Este que está aquí. Ahora vengo y empiezo a hacer el if. Entonces yo le voy a decir acá que if si search data, o sea, el dato que estamos buscando, search data es igual ¿a qué? A list data ¿qué? Sub i, ¿cierto? Porque i va a ser mi contador. Si es así, ¿qué quiere decir? Que automáticamente él debería retornar. Debería retornar son retornar y que es la posición de nuestro dato. Y listo. Y con eso entonces el que pasa, que él automáticamente lo que va a hacer es como ya entra acá, él de una vez retorna, y al decirle retorna, él lo que hace es salir automáticamente de este for. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a decirle que en nuestro programa, vamos a decirle por acá, entonces vamos a decirle que este es programa principal, voy a decir que este principal vamos a tener este conjunto de datos y vamos a decirle ¿a qué? A integer, porque es un grupo, es una lista de enteros, y le voy a decir input
input, comillas, digite un número entre 1 y 71. ¿Listo? Aquí, ¿cuál va a ser el problema? Que si él no sale, no termina de hacer con algún dato de estos, entonces él se va a reventar y él no me va a devolver nada. ¿Listo? Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros podemos decirle que si sale del for, Profe, el compañero Daniel dice que faltó la alternativa de si no encuentra el número. para allá vamos, que devuelva 0. Entonces, ¿qué pasa? Que si él entra al ciclo y lo encuentra, return y se devuelve. Si él recorre todo el for y no encuentra nada, entonces retorna 0. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos por acá y le llamamos a nuestra función. Nuestra función se llamaba search. ¿Listo? ¿Y qué le vamos a pasar como parámetro? Le vamos a pasar como parámetro a data y le vamos a pasar como parámetro a f. Pero como esta función devuelve algo, mire, va a devolver un entero, entonces vamos a decirle answer es igual a tal cosa. Listo. Y le vamos a decir que aquí un print, y vamos a decir aquí el dato buscado está en la posición, los puntos, y aquí le vamos a decir que va a ser el answer. Y listo. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a ponerlo a correr. Entonces él ya viene. Miren, le coloqué 2 puntos acá. Qué pena. Listo. Ya lo corregí. Ahora sí, entonces vamos a decirle que me busque el número 14, que debería estar en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la posición 8. Mire, el dato buscado está en la posición 8. Bueno, vamos a correrlo. Pongamos a hacer uno que no esté, el 22. El dato buscado está en la posición 0. Entonces aquí, por ejemplo, ya no está en la posición 0, eso es falso. Entonces yo podría decirle que if, si, no me sirve la posición 0, digámosle que el menos 1. ¿Por qué no me sirve? Porque la posición 0 existe, que sería el 1. Entonces yo le voy a decir si answer, acá está, si answer es igual a menos 1, entonces ¿qué tiene que hacer? Print tu dato no está en la lista. Acá le voy a decir else. Ahora sí ya. Entonces vamos a ponerlo a correr y le digo 22, que yo sé que no existe, le doy enter y él dice su dato no está en la lista y ya queda bien. ¿Listo? Vamos a copiarles esto y se los voy a pasar por el chat. ¿Es claro hasta ahí la búsqueda secuencial? ¿O no? Es bastante sencilla, ¿no? Esta no tiene tanta ciencia.
Lo único raro allí es que, no sé si se dieron cuenta, pero yo coloqué el return para que él no continúe haciendo el proceso. El return automáticamente apenas sale algo, si yo le digo un return, él automáticamente mata todos los procesos que tiene y automático devuelve. Eso es lo que él hace. ¿Ok? Entonces, es lo único así como raro de este algoritmo. Es decir, que si uno tiene números duplicados, solamente va a tener en cuenta el primero que El encuentre. primero. Sí, señora. Este solamente tiene en cuenta el primero, no más. Bueno, Gracias. listo. Ahí está entonces el algoritmo. Vamos ahora a continuar. Profe, Señor. qué pena molesto, profe, que Bueno, aprovechando a la compañera. Profe, tengo una duda. Entonces, ese return lo podríamos utilizar para el primer punto del reto 4, donde el profe nos pide que si se pasa de 50 palabras, termine hasta ahí, o sea, como que termine el proceso. claro que sí. Sí, señor. Ok, Haciendo gracias, eso profe. o haciendo un break, ¿no? Ok, gracias, profe. Vamos a modificar esto para no trabajarlo con return. Es el mismo lo que voy a hacer, ¿listo? Lo único que voy a hacer es acá, llegar para no perder la variable. Ojo, voy a hacer lo mismo, simplemente que voy a utilizar otra forma de trabajo, que es por medio de posición es igual a -1. Y acá, en lugar de colocar un return, lo que le coloco es posición es igual a y le digo break. En el momento en que yo le digo break, él automáticamente se sale del for, pero ya no retornaría 1, sino que retornaría posición. ¿Listo? Vamos a mirar cómo funciona. Entonces le voy a decir que en este caso, no sé, 18 que está por allí. Y él ya automáticamente me dice el dato está en la posición 9, mire. No hice ningún cambio, pero él no recorre todo, sino que apenas lo encuentra, break y se devuelve. Y si yo le envío todo, pues él 56, que no está, su dato no está en la lista. ¿Listo? Trabajado también con break, sino que este break lo que hace es salirse del for y se va por el return siempre. Dos formas de trabajar completamente distintas, pero que también de alguna manera funcionan de la forma bastante parecida o igual al como lo hicimos con el return. Son truquitos que a veces a ustedes les sirven. Bueno, ¿Alguna de las dos es más práctica? realmente no. Realmente, desde mi perspectiva son exactamente iguales. Lo único diferente acá es que yo me evito la utilización de una variable. Con el return, si ustedes se dieron cuenta, yo de una vez retorno el i y ya. Mientras que acá sí tengo que manejarlo con la variablecita. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy haciendo esto, yo tengo que controlar de forma precisa cuál es la variable sobre la cual estoy trabajando. Aunque muchas personas también lo que hacen es le mandan aquí el break y acá me le mandan i. Entonces, también se puede hacer de esa manera para evitarse el post. Pero personalmente, cuando yo trabajo de esta forma, yo siempre necesito tener control sobre mi variable. Es cuestión más que todo de la forma como uno programa, ¿ya? Porque aquí, a pesar de que es una variable adicional, si ustedes se dan cuenta, es una variable un poco más limpia y que se puede hacer más seguimiento. Mientras que si usted le coloca a mandarle el día automáticamente aquí, a veces uno se confunde, oiga, pero ¿por qué ese ahí le mandó allí? Entonces uno tiene que empezar a revisar esto y todo el cuento y pues tampoco la idea es hacer eso, ¿no? Entonces uno como a veces ya entra a mirar la parte de mantenimiento de código, entonces así usted prácticamente entiende de forma precisa qué es lo que está haciendo y es mucho más sencillo, ¿ya? La otra forma, como les digo, mandándole el i aquí,
sin necesidad de este post, se puede hacer, pero es un poquito más complejo si usted no sabe qué es lo que está trabajando, ¿no? ¿Alguna otra duda? Profe, lo podríamos ver no como función, sino dentro pues ¿Del programa? del ejercicio. Sí, ajá. Sí, claro. Miren, vamos a hacer esto mismo. Voy a coger y lo voy a pegar acá, control C. Y como, como que es como función, sin función, ¿cómo sería? Sencillo, quito esto. Perdón. Entonces lo voy a mandar acá. Vamos a mirar. Ustedes se dan cuenta, miren, lo que estoy haciendo es copiando exactamente lo mismo. Perdón, control X de hecho, porque no me va a servir nada. Voy a hacer control X, le digo data. Y ahora, en lugar de hacer esto, entonces ahora sí lo que tengo que hacer es decirle control B. Y ahora sí aquí lo que voy a decirle es posición es igual a -1. Lo arreglo acá. Mando esto, pero como ya no es list data, sino data directamente, entonces tengo que cambiarle las variables. Enter, suprimir, le mando el if, le digo search data, pero search data no es, acá ya este es F, y acá sabemos que es data. Y ahora él, ¿qué es lo que va a hacer? Y tenemos que igual dejar el break. Ya no retorna esta posición, sino que simplemente vamos a trabajar esto, ya no con answer, sino con pos. Si al final esto hace pos es igual a -1, entonces ya trabaja eso. Y si no, aquí va a ir pos. Y miren lo que va a funcionar exactamente igual. Le digo 22, entonces no tiene que funcionar, tiene que decirme que el dato no existe. Y si lo mando nuevamente a trabajar y le digo 18, dice que la posición es 9. ¿Sí ven? Sin necesidad de funciones. Entonces es la forma de trabajar. Allí ya es como uno desee. Generalmente, vuelvo y repito, lo mejor es trabajarlo con funciones. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes tienen la posibilidad de coger ese código, lo meten en una función y ya, y eso les funciona y lo pueden tener en cualquier parte del mundo, en programas, haciendo todo lo que ustedes quieren. Entonces, realmente muchas personas lo que hacen o hacemos es empezar a armar nuestras propias bibliotecas de funcioncitas. Y esas funcioncitas ya automáticamente uno le manda cosas y él hace lo que uno le pide. Bueno, Gracias, profe. bueno, ahí están entonces las dos posibilidades. Bueno, ¿alguna otra Profe, ¿me pregunta? podría mostrar un poquitico más arriba el anterior con función, el último arreglo que hizo? Con funciones, este. Ah, perdón, Sí. no, es este. Esto es con funciones, mírenlo. Aquí está definición de search sequential. ¿Listo? Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, siendo así, entonces continúo. Ya tenemos entonces nuestra búsqueda secuencial. ¿Listo? Esta búsqueda secuencial, ojo, también sirve para arreglos bidimensionales. Mírenlos. ¿Ya? Esos arreglos bidimensionales, acuérdense que es lo mismo que si yo tuviese esto, ¿no? Aquí objetos, pero aquí dentro de esto que hubiese otro monachito. Otro monachito por acá, que sea así. Entonces uno puede hacer eso. Y acá otro monachito, más grande. Y acá otro monachito y otro monachito y otro monachito. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo único que ustedes hacen
es llamar a esto y dentro de esto pueden llamar a este. Y ya, y no tienen ningún tipo de problema. Entonces se puede hacer por filas o por columnas, llamando filas a esto y columnas a esto. ¿Listo? Pero esto por lo general sí afecta el rendimiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente usted está haciendo un ciclo por acá, llama y lo manda por acá para poder hacer esto. Y obviamente aquí va a haber todo el ciclo for hasta que termine. Y después viene y nuevamente hace esto y vuelve a hacer otro ciclo for. Entonces sería un ciclo por fuera y un ciclo por dentro. Pero igual funciona. Bueno, cuando se está haciendo esto, generalmente siempre uno debe preferir hacerlo por filas. ¿En qué sentido es hacerlo por filas? Que primero se hace este y de este se salta a este, como yo les estaba explicando, porque a veces algunas personas intentan hacerlo primero por este y después por este y se hacen un 8. Entonces, generalmente lo que se aconseja es trabajar siempre por filitas. Listo. La segunda forma de trabajo es lo que se denomina como una búsqueda binaria sobre un array ordenado. ¿Listo? Esa búsqueda binaria, como les decía, trata o busca de que la función de búsqueda sea mucho más óptima, más rápida y que dé resultados lo más pronto posible. ¿Ya? Porque si bien es cierto, acá ustedes van y corren cualquiera de estos algoritmos y ustedes ni siquiera sienten cuánto tiempo se demoran en hacer eso. Perdón. Pero si ustedes van y le montan 1000 registros, 10.000 registros, ya se empieza a demorar y se empieza a demorar bastante. Entonces, el lío de esto es cuando ya los arreglos son bastante grandes. Por eso es que empiezan a buscar formas que me permitan de alguna u otra manera empezar a hacer la búsqueda de una manera un poco más rápida y óptima. Entonces, como dice aquí, este algoritmo aplica la técnica de divide y vencerás. Consiste en dividir, miren, aquí está lo que yo les decía, dividir por la mitad el arreglo o la lista, obteniendo dos subarreglos. La búsqueda se limita a uno de ellos, dependiendo de lo que está necesitando hacer. ¿Listo? Entonces, esta búsqueda es excesivamente rápida. ¿Por qué es rápida? Porque cada vez que usted hace una iteración, quita la mitad de los números. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, si yo estoy trabajando con esto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si yo digo esto, tengo todo este vector. En la primera secuencia, entonces yo digo la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces parte aquí. Aquí hay 6 y aquí hay 6. Cuando compara, dice, esos ya no me sirven. Entonces vamos a buscar en los que están acá. ¿Qué hace? 6, la mitad, 1, 2, 3, busca acá. Supongamos que no sea esta de acá arriba, sino que esté aquí. Entonces ya dice, ah, aquí no está. Vamos a buscar acá. Y aquí ya búsqueda, aquí. Entonces ya dice, ah, bueno, ya entonces, ¿qué pasa aquí con este número? ¿Si funciona o no funciona? O con este de acá. Entonces cuando ya él se pasa acá, supongamos que este no esté aquí, sino que está acá. Entonces miren que él va disminuyendo por lo menos la mitad de datos. En 3, 4, 5 pasadas, él ya tiene el dato ubicado, si es que existe. Y si no existe, simplemente ya él empieza a hacer y a definir que el dato no existe y no hay ningún problema frente a la búsqueda. Entonces, des en cuenta que por eso es que esta es una función muy rápida. ¿Listo? Miren, y aquí corroborando lo que le planteaba al compañero que me preguntaba que si es necesario los datos organizados. Claro, aquí hay mayor posibilidad y mayor necesidad de trabajar con datos organizados, ordenados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que si no están organizados, pues no va a poder hacer esta partición. ¿Por qué? Porque si no están organizados, puede ser que acá haya o esté el dato que debería estar acá. Entonces, él necesita y parte de
esta forma de ordenamiento. Generalmente, ojo con esto, no sirve para recuperar la posición original. Ojo con esto. Ojo. ¿Por qué? Porque como yo estoy trabajando sobre una longitud del arreglo, sobre una length, entonces, ¿qué pasa? Que para el proceso, esta posición va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Entonces, ¿qué pasa? Que él va a partir por acá. No va a partir sobre el n-1. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque a veces me devuelve la posición, pero yo, teniendo una lista, tendría que irme a la posición anterior para poder trabajar. Algunos algoritmos ya están con la posición original, ¿listo? Pero como nació este algoritmo, es trabajando con length y por ende está trabajando con la posición en memoria, perdón, no en memoria, en la posición eh, trabajada sobre vector, más no sobre memoria. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice? Encierra el número buscado achicando a la mitad del intervalo que parece contenerlo. Ojo, que parece. ¿Por qué? Porque si yo busco un dato que no existe, pues obviamente él empieza a hacer todo esto, pero aquí dice, ah, debería estar aquí en la mitad, pero como no hay nada, entonces no existe. Miren cómo él hace esa búsqueda binaria. Entonces aquí tenemos nuestro vector. Entonces aquí está por abajo y aquí está por arriba. Entonces, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3. Vamos a colocarle numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 datos. ¿Listo? Entonces el que dice, como hay 16, vamos a trabajar sobre la mitad, el 8. ¿Listo? Ahora bien, como ya tiene la mitad, si yo voy a buscar el elemento número 22, dice, ah, espérese, como esto está organizado, yo ya sé que de aquí para abajo, como es 14, no voy a encontrar nunca el 22, porque el 22 es mayor a 14. Entonces él dice, ah, no, 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 mándelo para allá. Entonces, él ya, esto es lo que se denomina como pila de descarte. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya, llega y dice, no, ya 14 no existe, entonces vamos a coger desde el 9 hasta el 16. Listo. ¿Cuál es la mitad del 9 al 16? Desde el 9, entonces 1, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya llega y dice, vamos a coger el 4, cuarto dato. Entonces llega y dice, ah, 25. 25 lo compara con 22. El 22 es menor, o sea que tiene que estar acá. O sea que esto ya lo descarta, se va a pila de descarte. Ahora sí viene acá y dice, ah, espérese, vamos a mirar, ¿cuántos tengo? Desde este dato, ojo que esto yo lo tengo que mantener en alguna variable, ¿no? Esta parte de acá. Y acá. Entonces llega y dice, ah, bueno, yo tengo cuántos datos de aquí a acá. Entonces llega y dice, ah, tenemos 1, 2 y 3. Entonces él coge y viene la mitad, sería 2. Viene y agarra 2, la mitad. Entonces llega y dice, ah, 19. 19 no es, entonces ya vamos a mirar cuántos me quedan acá. Un solo. Entonces llega acá y 22. Y ahí ya lo encuentra. ¿Listo? ¿Claros? Búsqueda por descarte. Sí, señor, búsqueda por descarte. Eso es lo que se denomina como búsqueda binaria. ¿Ya? Entonces va descartando todo bajo la lógica de que obviamente el número 22 no va a estar por encima del 25 ni por debajo del 14. Entonces ya miren cómo se cerró y en 4 iteraciones él ya tiene el dato. ¿Listo?
Sí, señor. Bueno, miren el algoritmo de búsqueda binaria, pero yo aquí me lo encontré búsqueda binaria recursiva, que de pronto les va a servir por allá. ¿Listo? Por el momento, miremoslo cómo trabaja, más no vamos a trabajarlo porque la parte de recursión se la voy a explicar luego. Bueno, entonces aquí lo que hace búsqueda binaria, él trabaja sobre S, sobre cuatro variables, S, K, low y high. ¿Listo? Entonces, si low es mayor a high, entonces no existe la llave. Si no, entonces la mitad va a ser low dividido entre high dividido entre 2. Si K es igual a la llave de la mitad o al valor de la mitad, entonces haga esto. Si no, K va a ser menor o igual, si K es menor o igual al valor de la mitad, entonces le manda nuevamente, esto es lo que se denomina como recursión, esto mírenlo, le manda a buscar sobre, miren, lo único que cambia son los valores, sobre las mismas variables SK, en este caso lao, y mid menos 1, y en este caso cuando estamos trabajando con el otro, con mid más 1. Entonces, como les digo, esto es recursión. Vamos a mirar si lo trabajamos sin recursión. Ahorita les explico esta partecita. Acá ya lo tengo con normalito. Entonces miren cómo él, ¿qué es lo que hace? Vamos a hacer esto. Vamos a trabajarlo así. Y vamos a hacerlo hasta acá. Y vamos a hacerlo aquí, acá. Vamos a borrar esto. Entonces miren cómo él, lo primero que él hace es definir la función binaria. ¿Listo? Ahora bien, miren, dicen low y high. Entonces él empieza el low, empieza en 0 y el high, el alto, empieza en la longitud del dato. Por ejemplo, miren que ya le está colocando el menos 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este menos 1, por lo que yo les decía, que si no, él no trae el dato que es. Y porque, como tenemos una lista, este menos 1 me conlleva a que, de alguna manera, él vaya a la posición que es, o sea, a la posición anterior al final. ¿Listo? Ahora miren lo que él dice. Mientras low sea menor o igual a high, low menor o igual a high. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma cuando ya él termina es cuando, si yo tengo acá la posición 7 y esa es la posición 8, cuando yo le envío que esta lao es igual, es mayor a 8, entonces por ejemplo que lao sea 9, en ese momento ya se termina el ciclo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya como el high va disminuyendo y el low va aumentando, entonces ¿qué pasa? Que por obvias razones, cuando el low pase al high, automáticamente él va a romper el ciclo. Ahora, ¿qué dice? Busque la mitad. Entonces, ¿qué le dice? Middle es igual a low más high dividido entre 2. Y mire que es división estricta, sin residuo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que le plantea acá? Entonces, cuando ya plantea esto, ahora sí empieza a trabajar con los ciclos, perdón, los condicionales. Si data, miren acá está el valor, data submiddle.
compara el valor del middle. Es igual al elemento buscado. Miren, retorne middle. Si no, si middle es menor al elemento, entonces high se cambia, mire. High es igual a middle menos 1. Y si no, entonces low es igual a middle más 1. Y si no puede hacer nada de eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que automáticamente no existe el dato. Entonces, esto lo podemos ver un poco más claro, más preciso, si lo pasamos a nuestro Python Tutor. Vamos a trabajar con el Python Tutor, a ver. Esta máquina hoy se está comportando muy mal. Ya va a tocar pegarle una formateadita porque cuando está lenta es que... Aquí está, Python Tutor. Listo, ya está cargando. Voy a copiar mi monachito. Ah, bueno, ahora miremos qué es lo que él hace. Le mando data, busco el elemento 7 y miren, le mando a decir que binary search, le mando data y element y él automáticamente dice que el elemento 7 está en la posición número 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Volvámoslo a correr. Miren, ahí vuelve a aparecer 4. Si yo le coloco acá 18, él me va a decir que está en la posición 19. Vamos a mirar a ver cómo funciona en nuestro Python Tutor. A ver si... ¿Qué pasó? Mientras tanto, les voy pasando ese código al chat. No es autoría mía, claro. Esto yo me lo encontré en internet, pero lo revisé y estaba bien, entonces por eso decidí colocarlo. Listo. Entonces tenemos allí nuestro Python Tutor. Entonces miren él lo que empieza a hacer. Entonces él arranca, monta la función, dice que es una función que va a tener como dato a data y a element. Ahora sí va a cargar data, va a hacer todo este chorrero de cosas. El elemento va a ser el 18, que es este. Entonces él llega y dice, ah, listo, entonces ahora sí vamos a binary, a la función. Entonces binary search. Entonces miren cómo él ya empieza a decir que data lo está pasando por referencia, o sea que está apuntando a la misma lista. Y dice que el elemento que va a buscar es el número 18. Listo, entonces vamos ahora sí a decirle que el lao es 0 y high va a ser la longitud de los datos menos 1. En este caso sería igual, si nos damos cuenta acá, sería 16 menos 1. Ah, perdón, sería 17 datos menos 1, 16. Entonces vamos a tener 16 datos. Next, ahí está, 16 datos. Ahora bien, ya teniendo esto, entonces dice, lao 0 es menor o igual a high. Sí, 0 es menor que 16. Perfecto, entonces entre. Entró. Como entró, entonces ahora sí, vamos a decirle que middle es igual a lao más high, o sea, 0 más 16 dividido estricto entre 2, que debería dar que middle es 8. Miren, 8. Entonces ya se ubica en el 8. Entonces él llega y dice, ¿14 es 18? ¿Sí o no? Entonces él va y busca. Entonces, este primer if, data sub middle, o sea, data sub 8, 14. ¿14 es igual a 18? No, se salta acá. Entonces pregunta, ¿data sub middle es menor que el elemento?
18. 18 no es menor que 14. Entonces él viene acá al else y dice lao es igual a middle más 1. Entonces middle, ¿cuál era middle? Middle más 1, 9. Entonces, sigue, sigue. Ah, es que esta no está. ¿Qué pasó? No me está mostrando la flechita. Acá. Sigue allí. Mire, entonces ya low es 8 más 1, 9. Entonces ya viene y continúa. Low es menor que high. Claro que sí es menor que high. Entonces, continúa. Viene acá. Middle es igual a low más high. Low más high. ¿Cuánto es low más high? Low más high. 9 más 16. Daría 25 dividido entre 2. Daría 12, ¿cierto? Entonces viene y se ubica aquí en 24. Entonces viene aquí. Middle es igual a 12, miren. Ahí está. Ahora le dice, esa posición, la posición 12, 24, ¿es igual al elemento? No. Entonces, debería pasar. Ahora, ¿esa posición es menor que el elemento? No. ¿Cierto? Porque miren que en ese caso es, perdón, es mayor que el elemento, entonces tiene que entrar. Entonces tiene que decirle que height, miren, ahí está, height, tiene que ser igual a middle menos 1. Middle es ¿qué? En este caso, middle va a ser igual a 12, la posición 12, menos 1, 11. Entonces viene hasta acá, a la posición 21. Mire, la posición high, 11, la posición 21. Entonces, miren que el low está entre 9 y 21. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora sí continúa. Como low sigue siendo menor, entonces middle tendría que ser igual a low más high, 9 más 10, más 11, perdón, 20 dividido entre 2, 10, la posición 10, la 19. Viene, ya es el número, entonces es el número 19, ese número, perdón, middle es 10, 19 es 18, no, entonces pasa, mírenlo acá. Ahora, ¿el valor es mayor que el elemento? Sí, entonces entra, ahí está, high, middle. High es igual a middle menos 1. Middle es 10 menos 1, 9. Entonces llega y se ubica en 18. Vuelve y juega. Hace middle. Middle es igual a 9. Ya es igual al elemento. 18 es igual a 18. Entonces retorna middle. O sea, retorna la posición. En ese caso va a ser 9. Y finaliza. ¿Sí? ¿Fue claro el procedimiento, muchachos? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, todo bien. Este procedimiento es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque él va descartando, descartando, entonces es relativamente sencillo de trabajar. ¿Listo? Bueno, ustedes cuando estén viendo esta parte de algoritmos, se van a encontrar con esto, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que esos tienen un rango de búsqueda? Entonces, miren que los rangos de búsqueda que se trabajan en comparaciones son 0, 1, 2, 2 a la i y logaritmo 2 de n. ¿Listo? Y el rango va a ser n cuando son todos, n medios cuando es la mitad de los datos, n cuartos cuando es la cuarta parte de los datos, n sobre 2 a la i cuando es una cantidad grande de datos y 1 cuando va completamente directa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos trabajando con esto, el rango de los elementos de candidatos a buscar es la mitad después de cada comparación, mírenlo. O sea que la búsqueda binaria siempre, miren cómo decrece en la medida que él va
saltando de iteración a iteración, miren cómo él empieza a bajar tan rápidamente la cantidad de datos. Por eso es que es excesivamente rápido. De ahí porque ustedes van a encontrar allá en la literatura que él va a trabajar con un tiempo O1 y la búsqueda corre en un tiempo O logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos. Esa es la cantidad de tiempo que este algoritmo se toma en adelantar la búsqueda binaria. ¿Listo? Eso es matemática solamente como para que ustedes sepan más o menos este cuento, y muchas veces cuando ustedes buscan dicen, ah, no, lo que pasa es que la búsqueda binaria trabajando con un O log n, entonces no sé qué cosa, y esto sirve para hacer optimización de algoritmos. Bueno, ¿es claro hasta allí? Sí, señor. Sí, Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la recursividad. Vamos a dejar montado el tema hoy de recursividad. ¿Listo? Pero la idea es que el día de mañana empecemos a trabajar esto de recursividad de una manera un poco más profunda y empezar a hacer unos algoritmos especiales de recursividad. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hasta el momento nosotros hemos venido trabajando sobre algoritmos que son secuenciales. O sea que lo máximo que yo hago es que voy y hago unos ciclos. ¿Para qué? Para tanto hacer una búsqueda o para hacer un ordenamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Esto, al ser unos algoritmos secuenciales, simplemente vamos a empezar a trabajar con ciclos y pues obviamente con los condicionales para poder hacer, por ejemplo, las búsquedas, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con recursividad, es un proceso que está orientado a utilizar el concepto de procesos. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuando hablábamos, creo que fue Eduardo el que me preguntaba, frente a unas consideraciones de por qué al correr un programa en una máquina que era de escasos recursos, pequeñita, sin mucha memoria, tardaba lo mismo que hacerlo en una máquina súper potente? ¿Se acuerdan eso? Donde yo les explicaba que todo se trabaja sobre procesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, acá una función de A, y después acá en mi método principal, yo llamo a A y le paso por parámetros lo que él quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy trabajando sobre principal, él tiene por acá un proceso. Y ese proceso hace que el computador me le defina un tiempo, un turno, y adicional a eso, si él necesita, él puede tener por aquí, puede tener memoria, esto que sea la memoria, y si aún más necesita cosas, también puede decirle, ah, por acá usted tiene acceso a disco, dependiendo del programa. ¿Qué ocurre? Que si yo llamo a esta función A, al yo llamar a esta función A que está acá, automáticamente el computador me asigna otro proceso. Ese proceso, al igual que el anterior, va a tener un tiempo para ejecutarse, un turno para ejecutarse, su memoria, aquí va a estar la memoria, y si necesita también, va a tener acceso a disco. Aquí está su disco, aquí está la memoria, y aquí está el disco.
¿Hasta ahí es claro cómo trabaja el computador? ¿O hay alguna duda? No, señor. No. No, Todo está señor. claro. Todo está claro. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy trabajando con recursividad, la recursividad, con este que me da más posibilidades de hacer más cositas. Entonces, la recursividad lo que hace es que es la llamada a una función sobre sí misma. Llamada a una función sobre sí misma. Uy, esa vaina tan enredada que. ¿Qué ocurre? Que, como si ustedes se dieron cuenta, lo que él hace es empezar a trabajar con procesitos, ¿cierto? Cada vez que llamaba a la función, él genera procesos. Entonces, se utiliza eso que el computador hace de forma automática para que, de alguna manera, yo tenga la posibilidad de no tener un ciclo como tal, sino que el ciclo se cree de la misma manera que la función se vaya acabando. Me explico. Yo tengo acá una función, perdón, tengo acá mi función y acá tengo mi llamada a la función. Entonces por aquí voy a decirle que esta sea A y aquí viene y llamo a la función. Cuando yo llamo a la función, obviamente él se va acá y empieza a crear. Pero ¿qué ocurre? Que esta función internamente, esta funcioncita, acá internamente también se llama a sí misma, dada unas condiciones. Por eso se dice sobre sí misma, mire. Entonces, ¿qué pasa? Que esta función llega, dice, hace un ciclo y dice, y se me cumplieron las condiciones, entonces llámeme a sí misma. Entonces, con la primera ejecución, él crea en memoria, se crea en memoria, le voy a colocar así, sub 1. Cuando él se está ejecutando, cuando este se está ejecutando, como internamente tiene a, entonces él coge, al llamarse a sí misma, ejecuta la a sub 2. Y esta, al llamarse a sí misma, ejecuta a sub 3. Y ella, como esta a sub 3, supongamos que esta ya, las condiciones no se cumplieron, entonces ella dice, como ya esta no se cumple, entonces, ¿qué hace? Haga un return de algo. Y cuando hace el return de algo, él automáticamente lo que hace es coge y mata el proceso. Al matar el proceso acá sigue y retorna. Hace otro return de no sé qué. Y cuando hace el return, mata este proceso de esta a sub 2. Y como él ya le regresa datos acá, entonces él continúa la ejecución acá. Y al continuar esa ejecución acá, de estos procesos aquí, en algún momento ya dice return. Y al retornar, quiere decir que esto ya se acabó. Y como esto ya se acabó, le devuelve acá la primera función. Y esta función lo que hace es, dice, listo, ya, listo, ya terminé. Return. Se muere esta función y le pasa esto a la principal donde la llamó y él ya con esto puede hacer lo que usted necesite. ¿Sí se dieron cuenta cómo él empieza a crear proceso del proceso del proceso? Y después, cuando ya esté el último proceso ya se muera,
empieza a regresarse, empieza a echar para atrás, empieza a echar para atrás, y a echar para atrás hasta que se devuelve. Entonces des en cuenta que él al final de cuentas empieza a hacer un ciclo. ¿Sí es claro? ¿Sí es clara esa partecita o tienen alguna duda? Señores, Mm, ¿alguna mano levantada? No, Jorge, cuénteme. No, profe, que estaba bien. Profe, Por una favor. pregunta, o sea, como para ser más claros con el, pues sí, yo entiendo el proceso de lo que hace la función como tal cuando se llama a sí misma, pero con un ejemplo como más básico, o sea, más básico, no más, ¿cómo le explico? Hacen A ver, Más práctico. sí, un ejercicio. con un ejercicio. Entonces, supongamos. A ver, vamos a crear un... Vamos a hacer el Fibonacci, que es fácil. Fibonacci. ¿Sí saben qué es Fibonacci? En sus matemáticas lo utilizan mucho. Sí, Es una secuencia de números, ¿cierto? Donde empieza con 1, 1, y el siguiente número va a ser la suma de los dos anteriores. Entonces el siguiente va a ser ¿qué? 2. El siguiente va a ser 3. El siguiente va a ser 3 más 2, 5. El siguiente va a ser 8. El siguiente va a ser 13. El siguiente va a ser 13 más 8, 21. Y así, tanto como ustedes quieran. ¿Sí es claro? Sí, señor. sí, señor. Listo. Entonces, vamos, voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto de acá arriba. Y esto lo voy a pasar acá arribita. Y vamos a decirle que lo que yo necesito es que me calcule el Fibonacci hasta acá. Hasta aquí. Hasta el número 8 nomás. Para no hacerlo tan largo. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es, voy a suponer que hay una función que se llame Fibonacci. Fibo. ¿Listo? Y que yo le envío una lista y le envío le envío el valor que yo necesito. ¿Listo? Hasta el valor que yo necesito. El hasta. ¿Listo? Entonces, cuando yo por acá, en algún programa X, cualquiera que fuere, yo cojo y le digo Fibo y le digo lista, le envío vacío, coma, y le digo la posición número 1, 2, 3, 4, 5, la posición 6. ¿Cierto? Entonces él dice, ah, listo, no hay ningún problema. Cuando yo la llamo, él coge y viene y ejecuta. Entonces llega y dice, ah, tengo vacío, es la función fibo, vacío, coma 6. Entonces él por allá adentro no sé qué es lo que tendrá que hacer, pero dice, ah, listo, entonces lo primero que tengo que hacer es llenar aquí el 1, ¿cierto? Y la posición 6. Y ahora sí, ya con estos datos voy a llamar a Fibo y le mando un 1 y la posición 6. Cuando yo hago esto, cuando yo hago esta llamada, entonces él dice, ah, listo, no hay problema. Entonces se viene acá, recibe la función Fibo, recibió 1 y recibió la función y el número 6. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Dice, ah,
de alguna manera dice, no, yo lo tengo que calcular el siguiente número. Como es 1 más 0, entonces él dice, ah, pues muy sencillo. Entonces 1, 1. Y necesito llegar a la posición 6. Entonces dice, ah, ya completé, ¿cuántos datos hay aquí? Hay 1, 2, 6. No, señor, entonces voy a llamar a Fibo. Y le envía 1, 1, corcheticos, perdón, y 6. Y él dice, ah, pues no hay problema, listo. Se regresa acá y dice, tengo mi función Fibo, que está 1 y 1,6. Entonces él comprueba, dice, ah, no, solamente hay 2, entonces voy a colocarle el otro, el nuevo de acá. Entonces llega y dice, ah, muy sencillo, 1,2, perdón, 1,1,2 y 6. Compara, dice, ¿cuántos datos hay? Para saber si ya terminé. Hay 3. Y yo necesito 6. No, señor, continúe. Entonces él llega y llama a la función Fibo y le envía como parámetros 1, 1, 2, 6. Y él dice, ah, pues quiere crear otra función. Listo, no hay lío. Entonces viene acá, Fibo, 1, 1, 2,6. Y como él dice, ah, hay 3 y necesito 6, entonces llega, dice, pues muy sencillo, 1,1,2, 2 más 1, 3, entonces aquí va 3 y 6. Y él dice, ah, pero 1, 2, 3, 4, no, no me alcanza, tengo que llegar al 6. Entonces viene nuevamente y llama a Fibo, y le manda como parámetros 1, 1, 2, 3, 6. Y cuando, como llamó a la función, entonces él coge y crea una función nueva acá. Y llega y dice, Fibo, sub, 1, 1, 2, 3, 6, cierra paréntesis. Entonces él dice, ah, son 4, tengo que llegar a 6, me falta, entonces continuemos. 1, 1, 2, 3, 5, listo, termina, 6. Dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, me tocó crear otra función, entonces Fibo, y le manda como parámetro 1, 1, 2, 3, 5, 6. Y como él ya creó esta, entonces él llega y dice acá, ah, bueno, entonces me voy por acá y voy a crear Fibo con 1, 1, 2, 3, 5, 6, perdón, 5 y 6. Revisa, solamente hay 5, entonces como necesito llegar al 6, entonces llega y dice 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 6. Entonces él coge y compara, dice, ah, oiga, pero es que mire, yo ya llegué a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Entonces dice, ya, return, no sé, un 0, por ejemplo. Vamos a mandarle que retorne 0. Como él ya retorna 0, ¿qué quiere decir? Que él murió. Ojo con esto, ¿no? El hecho que me cree una nueva función no quiere decir que haya matado. Miren, yo todavía no he matado ninguna de estos procesos de acá. Todos están completos, mire. Todos están completicos. Entonces, ¿qué pasa? Él llega y dice, ah, listo. Como ya retornó, entonces ahora sí. Chun, chun. Listo. Regrésese. Entonces, como estos yo se lo pasé por referencia, entonces este ya debería tener el 8 por acá también. Entonces, dice, ah, listo, ya. Return. Y ya puede matar. Regrésese. Se regresa acá. Tiene 3, 5 y 8 porque ya está por referencia. Return. Entonces dice, ah, ya, muere esta otra función. Regresa. Como lo pasé por referencia, entonces esto ya tenía 1, 2, 2, perdón, 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Return. Ah, listo. Como ya hizo que return, entonces se muere en memoria, libera memoria. Viene para acá. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Porque como estaba en memoria, entonces obviamente ya tiene los mismos datos.
hace el return, mata a esta otra, y como él ya estaba acá, se regresa, y ahora sí dice 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ah, listo, ya terminé, le dice. Terminé, return. Mata el último proceso y se regresa a quien lo llamó. Y quien lo llamó ya automáticamente ya puede imprimir la lista de Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5 y 8. ¿Sí se dan cuenta? ¿Es claro? Sí, señor, así numéricamente se entiende más Ya es un poco las más veces Así queda más que claro. llama a sí mismo. claro. Sí, con un ejemplito es mucho más sencillo siempre trabajarlo. Bueno, sino que lo que aquí quiero hacer énfasis un poquito es en que nosotros tenemos que empezar a trabajar siempre con la idea y la lógica de que los procesos nunca se destruyen, miren. Siempre él continúa, continúa, continúa y hasta que no llega al último, los anteriores no se han destruido. Solamente se destruyen en el momento cuando ya termina y empieza de para atrás a ir destruyendo. De ahí por qué las funciones recursivas hay que tenerles mucho cuidado, muchachos, mucho cuidado porque se pueden salir de control con facilidad. Pueden haber muchos problemas si ustedes no controlan bien una función recursiva. ¿Es claro? Entonces, pilas en cómo empezar a trabajar esta parte de recursividad. Nosotros vamos a mirar una parte de recursividad tanto a nivel de ordenamiento como a nivel de... bueno, ya miraron que la parte recursiva de nuestra función de ordenamiento. ¿Listo? Pero entonces tengan en cuenta mucho, por favor, que este tipo de procesos deben tener unas ciertas condiciones especiales. ¿Listo? Yo creo que nos hace falta 15 minutos. Entonces, yo me había comprometido con ustedes a darles un espacio para la parte del reto número 5, para ver si de pronto alguno tenía dudas o inquietudes. Bajo esa perspectiva, entonces, si quieren, dejemos este tema allí, mañana lo retomamos, les doy todas las pautas de cómo hacer funciones recursivas que deben tener en cuenta. Hacemos unas funciones recursivas y con todo eso, pues ya redondeamos el tema. ¿Les parece bien? Para que vayan como digiriendo las cosas, vayamos mirando todo y que ustedes vayan comprendiendo un poquito a qué hace referencia con este cuento de la recursión. Listo. ¿Alguna duda sobre la clase de hoy? Interpreto el silencio en que no hay dudas. No, todo está claro. Bueno, perfecto. Me parece muy bien. Acá le dice Daniel Barros el famoso factorial. También se puede hacer por recursividad, sí, señor. Y se lo hace con recursividad. De hecho, es uno de los ejemplos que muy posiblemente mañana hagamos. Bueno, ¿alguien más? Profe, lo único es normalmente en la práctica, ¿dónde es más utilizado este, este tema? Pues en la práctica generalmente para búsquedas. Para búsquedas es súper, súper utilizado. Es en el entendido que se coloca al computador a que haga todo esto. Y, por ejemplo, cuando se está trabajando con Descartes, él lo hace súper rápido, entonces eso no tiene pierde. Y como se toma desde una lista grandísima hasta a una más pequeña, entonces, pues, a nivel de memoria eso se optimiza bastante. Entonces, a nivel de búsquedas, siempre se hace por recursividad, generalmente. ¿Listo? Hay otros temas adicionales. Por ejemplo, cuando estamos trabajando no sé si ustedes conozcan un tema que se llama procesamiento en bash. ¿Qué es el procesamiento en bash? Supongan que yo tengo un... yo tengo acá un archivo grandísimo
que tenga millones de datos. Perdón. Que tenga un archivo y que tenga millones de datos aquí. ¿Qué pasa? Que si ustedes van a cargar este archivo directamente en memoria, su computador va a llegar a un punto aquí, por aquí, donde le dice Stack Overflow. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, señor. Eso, ¿por qué ocurre? Porque resulta que los programas tienen hasta cierta cantidad, a pesar de que usted tenga 4 o 8 gigas, los programas van a tener siempre una memoria máxima para uso. Y cuando ya la memoria máxima de uso empieza a pasar unos límites específicos definidos por el sistema operativo, él dice, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y prefiere sacar un error de Stack Overflow a tener que poner en tela de juicio el funcionamiento del sistema operativo. Cuando esto ocurre, generalmente, entonces uno lo que construye es un sistemita que lo que haga, por medio de recursividad, que vaya troceando esto. Entonces llega y hace esto, pero llega y dice, no, primero vamos a trabajar con este pedacito, después vamos a trabajar con este otro pedacito de acá, con este otro pedacito de acá, y después con este otro pedacito de por acá, y después con este otro pedacito de por acá, y después con este último de por acá, y después con este último de por acá. Entonces miren que yo no me pasé de la memoria, ¿se dieron cuenta? Y se lo mandan acá, a mi función recursiva, mi función recursiva, mi función recursiva, mi función recursiva, y él que cuando termina esto llega y dice, ya, y genera los resultados. ¿Listo? Entonces eso también es muy utilizado, esto se denomina procesamiento por lotes, o bash. ¿Listo? Eso es otra posibilidad de trabajo. Y otra también es algo que se denomina como cálculo con números grandes. Cálculo con números grandes. ¿Qué es ese cálculo con números grandes? Resulta y pasa que cuando estamos trabajando con números, si ustedes se dieron cuenta, los números tienen un número de bytes sobre los cuales ustedes van a trabajar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les comenté eso? Entonces, por ejemplo, yo podía decir un número, un entero de 2 bytes. Entonces, que era como 2 bytes. Entonces, yo decía que eran 16 bits. Entonces, yo podía llenar este número desde la posición 0 hasta la posición 15. ¿Cierto? Y allí yo tenía mi número. Pero como eran solamente 16 datos, entonces yo tenía una cota inferior, un ranguito, desde menos algo hasta más algo. ¿Qué pasa cuando yo necesito trabajar por acá o por acá de mi línea con números que se me salgan de ese rango? Eso es lo que se denomina con cálculo de números grandes. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, no, lo que pasa es que en mi número, en mi variable, lo máximo que yo puedo tener es 1 por 10 a la 60. Ese es el máximo número que tengo. ¿Qué pasa cuando yo necesite 1 por 10 a la 70? Por 10 a la 70. ¿Qué hago aquí? Entonces hay unos métodos especiales trabajados por medios de recursividad y por medio de parcelas de memoria y ventanas de memoria para poder hacer estos cálculos especiales. ¿Listo? Esos son como algunos de los casos donde uno utiliza recursividad. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro, Sí, señor. don Jorge? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Duda
correspondiente al proyecto? Profe, Señora. en el reto 5, desde la actualización del precio de datos, ¿toca utilizar diccionario y listas? Y no, cualquiera de las dos, o listas o diccionarios, que es mucho más sencillo, realmente. Aunque si quieren, bueno, listo. Les voy a dejar abierto para que si quieren no utilicen diccionarios ni listas. ¿Listo? A pesar de que en la definición del ejercicio está con esas dos, les voy a dejar abierto para que lo hagan como puedan. Pero vuelvo y les repito, les soy sincero, es mucho más sencillo si ustedes utilizan o diccionarios o listas. Es mucho más fácil. Si alguno ya lo estuvo trabajando, me puede corroborar de que efectivamente así es más sencillo. ¿Listo? ¿Clara, Adriana? Sí, señor. Bueno, Y eso de lo que explico ahorita de búsqueda nos ayuda a buscar esa claro, información de los datos. claro que sí. Sí, señora. Ahí les ayuda bastante. Les ayuda bastante, bastante. De hecho, como ya se los envié al correo, perdón, al correo, al chat, copien, pegan esa búsqueda y verán que esa vaina funciona o funciona. Daniel, cuéntanos. Profe, una pregunta. Esta pregunta es algo pues, que no tiene que ver con el reto, sino con lo que Bueno, usted cuéntanos. hablaba mencionar anteriormente. Profe, usted nos mencionaba pues que hay como hay restricciones a la hora de uno, digamos, definir un número en una variable por los espacios de memoria y cosas así. Sí, ¿Con señor. un string también hay ese tipo de restricción? ¿O yo puedo hacer una variable con un string, supongamos de un libro completo de muchísimas palabras, Sí hay en una sola restricciones. variable? Sí hay restricciones. Generalmente cuando estamos trabajando con eso, uno no puede pasarse de una cierta cantidad de datos. De ahí porque cuando estamos trabajando este tipo de programas, la idea que se tiene es hacer algo como esto, de que usted va capturando cosas acá y los va guardando. ¿Los va guardando en dónde? En archivos, en bases de datos. Entonces usted, supongamos, mi string está definido para 30 caracteres. Entonces usted cada 30 caracteres debería capturar eso y mandarlo a una capa de persistencia que se llama, que en ese caso podría ser o una base de datos o en su defecto un sistema. Ahora bien, pues algunos lenguajes de programación, incluso el mismo Python, tiene unas cadenas de caracteres que me permiten trabajar con una gran cantidad de datos. ¿Listo? Por ejemplo, hay una cosa que se llama un varchar. Este varchar yo le puedo definir de cuánto necesito y él me lo crea. ¿Listo? Y después yo lo lleno con lo que yo quiera. Entonces, esta forma de trabajar, cuando ya estoy trabajando con datos muy grandes, acá, si no estoy mal, en Python hay un tipo de variable que se llama blob. Ese le recibe a usted, creo que son más de 1024 caracteres, si no estoy mal. Entonces, ya uno puede empezar, dependiendo de lo que ustedes necesiten, se pegan una googleada y ya les dicen por dónde poder almacenar cosas. Pero sí, efectivamente, uno tiene que tener un cierto tipo de cuidado cuando va a llenar más de lo que uno necesita. ¿Listo, señor Barros? Por favor, Sí, vayan señor, muchas entrando. gracias. Listo, señor Barros. Vayan entrando, por favor, a registrar su asistencia, si son tan amables, antes de que se nos cierre.
Profe, una pregunta, ¿con qué base de Cuénteme. datos trabaja Python? Señor, no lo ¿Con entendí. qué base de datos trabaja Python? Con la que usted quiera, porque la base de datos es independiente del lenguaje de programación. Yo he visto funcionando Python con Oracle, con MySQL, con Postgres, con Informix, con Sybase, ¿Hay incluso alguna con... con la que trabaje mejor? No, todo es lo mismo. Todo es lo mismo porque al final de cuentas las bases de datos son independientes del lenguaje de programación. Después de que usted las tenga configuradas bien y que el plugin para hacer la conexión esté bien instalado, todo se va por entre un tubo. Eso no tiene problema. Bases de datos es súper fácil trabajarlas con cualquier lenguaje de programación. Que de hecho la lógica de la creación de bases de datos es precisamente eso. Tener un programa que me administre la información, los datos, sin necesidad de estar pendiente de la capa de presentación, que es lo que hace Python o Java o todos estos lenguajes que están por ahí. Entonces acá no hay lío. Usted puede utilizar lo que usted quiera. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? ¿Pregunta? Bueno, mis estimados estudiantes. Bueno, díganos, Edward. Con, es, con esta primera clase ustedes tienen toda la parte de programación estructurada. En la segunda parte van a ver todo lo que es programación web. ¿Listo? Y allá, perdón, programación orientada por objetos, discúlpenme. Y después de la segunda parte, no sé cómo lo maneje la universidad. Hasta donde yo tengo entendido, creo que ya la segunda parte de orientación a web lo van a trabajar, creo que con Java. Pero ustedes se van a dar cuenta que lo mismo que yo les enseñé acá, la misma vaina, eso no tiene pierde. Y una vez trabajado la parte de orientación por objetos, ustedes van a poder irse por dos modalidades. La primera, que es programación web o desarrollo web, y la segunda posibilidad es programación de móvil. ¿Listo? Entonces, si no estoy mal, ustedes creo que van a poder escoger. Y si no, creo que les van a dar las dos cosas. Entonces, porque yo por allí algo miré sobre la parte de los ciclos que ustedes tienen, creo que son tres o cuatro ciclos, si no estoy mal, o sea, clases como tal. Entonces, la idea de esto es ya que ustedes empiezan a definir si se quieren ir por la parte del desarrollo web o en su defecto por la parte del desarrollo de aplicaciones a nivel de móvil. Igual con la web uno puede saltar a la móvil, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita, de hecho, muchos, y de la móvil a la web, ¿no? Porque si ustedes utilizan unos frameworks, se llaman, unas formas de desarrollo un poco más complejo, pero que les da más herramientas, esas herramientas ustedes le dicen desde el principio, oiga, esto se va a manejar en web, para computador, para tablet, para eh, eh, dispositivo móvil, y lo único es que allí les define todo sobre browser, y ya. O la otra ya es decirle, no, yo voy a crear una aplicación nativa sobre Android, por ejemplo, para eh, celulares o iPhones Android. Entonces ya eso es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya es una aplicación escrita específicamente sobre ese lenguaje. Que aún así hay otros softwares adicionales que les va a permitir a ustedes coger ese software que ustedes hicieron a nivel de Android. Les dicen conviértamelo a Python y él se lo convierte. Y ya. Y no tiene ningún tipo de problema. ¿Listo? Listo, Eduardo. Cualquier pregunta me cuenta. Bueno, mis estimados estudiantes, no siendo creo que más por hoy, entonces espero hayan marcado su asistencia. Nos vemos el día de mañana.
Entonces, como les dije, mañana espero hacer una clase pequeñita para que no estén no poniéndome atención, sino que nos dedicamos el primer tiempo del partido de Colombia a la clase y después nos vamos a mirar el segundo tiempo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo, mañana con la camiseta. Listo, mañana. Profe. bueno, felicidades, que estén muy bien. Gracias. Buenas Bueno, noches. Buenas noches, muchas gracias. bueno, hasta luego, feliz tarde. Gracias, profesor. Profe, disculpe, antes de desconectarnos, es que estaba mirando en la plataforma y la clase del sábado no está todavía, ¿usted no la subió? No, lo voy a hacer ya mismo. En este momento me Ah, pongo a subirles la clase. Discúlpenme, tuve un inconveniente y no pude subirse. ¿Listo? vale, profe, gracias. Ya mismo se la subo, no se preocupe. Vale, profe, feliz noche. Bueno, chao, Buenas Lorena. noches, hasta luego. Chao, Chao, Franklin. profe. Chao, Sonia. Cuídate.